Contacto Electoral 2016. Los candidatos, las propuestas, los partidos políticos, las campañas, organismos electorales, información y análisis en Contacto Electoral 2016. En contacto con los candidatos. Tengo el gusto de saludar en esta mesa de trabajo. Yo le agradezco su visita al estudio al candidato de la Coalición Unidos para Rescatar Veracruz, que encabeza el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Yunes Linares, como siempre. Luis, gracias por venir. Buenas tardes. Ya, buenas tardes, por supuesto. Tardes. Y bueno, pues platicar contigo. Van 11 días, 10 días de campaña electoral intensa. Has estado recorriendo Veracruz, has focalizado las zonas de atención. Miguel, has presentado a lo largo de esta campaña pues propuestas consistentes que la gente está pidiendo escuchar. Has hablado de la seguridad y cómo hacerlo, del secuestro, cómo hacerlo, cómo acabar con el abigeo, pero has hablado también del tema educativo. Estuviste apenas este martes aquí con estudiantes reunidos, platicaste con la Universidad Veracruzana también, y bueno, por supuesto, el tema de los servicios de salud, la salud en Veracruz es el tema también dentro de la campaña. ¿Cómo hacer, cómo garantizar, primero, que los servicios de salud se mejoren? Porque actualmente pues distan mucho de ser servicios de calidad y con calidez, llamémosle así. Y la otra, cómo decirle a los médicos, enfermeras, a los responsables de atender a los pacientes en Veracruz que van a contar con el respaldo del Estado, que sus prestaciones están garantizadas, que no se les va a escatimar el pago, como pues lamentablemente hemos visto que sufren porque pues algunos se tienen que manifestar ante la inseguridad, otros ante la falta de pago. Luis, muchísimas gracias. El tema efectivamente es un tema muy importante. Quiero decirte que vamos a presentar el próximo domingo en Poza Rica, en nuestro programa estatal de salud. Presentamos ya varios, presentamos concretamente aquí en Jalapa el de educación pública, que aquí está. Sí. Son propuestas concretas para resolver un problema muy grave, una emergencia que estamos viviendo en materia de educación pública, que alcanza desde los niveles básicos hasta el nivel de la Universidad Veracruzana. Pero en materia de salud, lo que se vive es una auténtica emergencia social, una tragedia social. Basta con ir aquí en Jalapa al Hospital Civil y ver la cantidad de personas que están literalmente en la calle, que duermen ahí. Yo anoche pasé por ahí. Cientos de personas que están en espera de atención, en espera de que se resuelva el problema de salud de su familiar, de alguna persona cercana, y que no encuentran una satisfacción a su demanda. Yo he caminado por los hospitales de Veracruz. A veces no les gusta que lo haga, pero lo hago, porque tengo derecho como ciudadano a saber cómo se están aplicando mis recursos. Y, por ejemplo, en el Hospital Regional de Veracruz, lo que encontré fue que todo está descompuesto. No sirven los rayos X, no sirve el tomógrafo, no sirve la resonancia magnética, no hay material de curación. Los medicamentos, hay un 35-36% de abasto de medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que acuden a los hospitales públicos las personas más humildes, las que tienen necesidad de ir a un hospital público porque no pueden pagar un médico privado y porque no se pueden pagar los medicamentos. Y no encuentran ahí satisfacción. Lo que encuentran es rechazo. Les dicen, vete a hacer los rayos X aquí a la vuelta a una clínica porque aquí no sirve el aparato. La medicina te doy la receta y cómprala aquí enfrente en alguna farmacia. Esa situación la vamos a enfrentar con un programa que voy a presentar el próximo domingo. Conozco perfectamente bien el tema de salud porque tuve a mi cargo la atención de la salud de 11 millones de mexicanos como director general del ISSSTE. Y cuando llegué al ISSSTE, encontré un sistema de salud en situación de crisis, muy parecido al de Veracruz. Recuerdo que mis primeras visitas a los hospitales del ISSSTE me provocaban realmente una preocupación enorme. Me indignaba ver cómo estaban los hospitales. Y lo primero que hicimos, esa fue una decisión que la valoramos en la Junta Directiva del ISSSTE, fue cambiar todas las camas de los hospitales. Por lo pronto, mientras íbamos al fondo, mientras comprábamos equipo, mientras reconstruíamos, hicimos dos cosas. Abastecer los hospitales del ISSSTE y las clínicas con medicamentos suficientes. Teníamos un 97% de abasto. Pero también compramos camas, compramos 6,000 camas y cambiamos todas las camas de un solo golpe. ¿Por qué? Porque un enfermo que está hospitalizado lo menos que requiere es una cama cómoda. Este programa que vamos a presentar el domingo en Poza Rica es un programa que cubre todos los aspectos, pero cubre uno que es básico, el aspecto de la prevención y cuidado de la salud.
Si nosotros no queremos invertir en hospitales, invirtamos en prevención. Es decir, digámosle a las personas que tienen que colaborar, que tienen que contribuir a que su salud se preserve. Y Veracruz tiene un muy grave problema en algunas enfermedades que se pueden evitar y que son muy dolorosas para la persona, para la familia y muy costosas para el Estado. Por ejemplo, en sobrepeso, obesidad, que son el primer paso hacia la diabetes, hipertensión, ocupamos el segundo lugar nacional. Y eso se puede evitar. ¿Cómo? Con buenos hábitos alimenticios, haciendo deporte, llevando una vida sana. Hablando de los trabajadores de la Secretaría de Salud, específicamente médicos, enfermeras, radiólogos, la gente que hace propiamente la chamba de atender, porque finalmente como responsable del gobierno del Estado no es los funcionarios, el secretario el que los atiende, finalmente son los médicos. ¿Qué les dices a ellos en este escenario en donde la crisis financiera de Veracruz pues también los alcanzó y hay señalamientos concretos en donde se les ha dejado de pagar prestaciones, donde han tenido que tomar hospitales precisamente por esto? Y en el caso del sur de Veracruz, pues han tenido que salir a la calle a manifestarse por la inseguridad ante el secuestro de médicos, ¿no? Bueno, en primer lugar les digo y les recuerdo, y lo hago además con mucho gusto, que como director general del ISSSTE tuve la oportunidad de basificar a buena parte de los trabajadores del sector salud. Hubo una colaboración muy estrecha con el sindicato de la Secretaría de Salud y basificamos, no tengo el dato exacto, pero fueron varios cientos de miles de trabajadores que venían desde hace muchos años trabajando en hospitales y clínicas del sector salud, no solo del ISSSTE, sino en general del sector salud federal. Los basificamos de tal manera que pudieran tener la certeza de que su trabajo lo tendrían de manera permanente. En segundo lugar, decirles que los recursos, los fondos federales que vienen destinados a salud en Veracruz se van a aplicar correctamente, que no habrá desviación de recursos, que los recursos irán a mejorar la salud de los veracruzanos y a darle a los médicos y a las enfermeras las capacidades, los equipos, los materiales para que puedan atender a las personas. La culpa no es de los médicos y de las enfermeras. Me consta que hacen un enorme esfuerzo por laborar en condiciones realmente inadecuadas para prestar el servicio de salud. Yo lo vi en el Hospital Regional de Veracruz, pero lo vi en el de Río Blanco también y lo he visto aquí en el Hospital Civil de Jalapa y en muchas clínicas. Los médicos hacen esfuerzos tremendos, pero me dicen, oiga, licenciado, si no sirve rayos X, ¿cómo podemos diagnosticar? Es un aparato básico para poder hacer un diagnóstico y tienen toda la razón. Lo que vamos a hacer con ellos es, primero, mantener esa estabilidad laboral que logramos vía la basificación. Segundo, pagarles a tiempo. No hay ninguna razón para retrasar su pago, para desviar los recursos hacia otras tareas. Tercero, darles los elementos para que puedan cumplir muy bien su función, los equipos, darles material de curación, darles medicamentos, de tal manera que los hospitales de Veracruz realmente dejen de ser una tragedia social como lo son hoy y se vuelvan lugares cálidos, humanos, donde las personas reciban lo que deben recibir, que es servicios adecuados, servicios eficientes de salud. Ya que estamos hablando de salud, dos temas me gustaría tocar. Hay una alza constante en el tema del padecimiento de diabetes mellitus en Veracruz por parte de los veracruzanos. Su complexión genética les da una propensión a padecer diabetes, pero lamentablemente y lastimosamente pareciera que las empresas refresqueras, que son las principales proveedoras pues de este padecimiento por el consumo tan alto que se tiene de refrescos, de azúcares, pues no ponen un centavo para aportar beneficios a la salud. ¿Qué hacer para atender un problema que en los costos de gobierno son tan altos como el padecimiento renal consecuencia de la diabetes? A ver, yo planteo en el programa que daremos a conocer el próximo domingo y que ya te di el avance, era mi programa de la próxima semana, pero lo hago además con mucho gusto. Yo planteo dos vías. Efectivamente, las empresas refresqueras y algunas otras que son generadoras de alto contenido calórico, de carbohidratos, de azúcares que contribuyen a la obesidad, al sobrepeso y por esa vía a la diabetes, deben contribuir más y deben ser mucho más cuidadosas también en decirle a la gente que el consumo de ese producto puede generar diabetes. Esto lo tenemos que hacer. Pero también tenemos que hacer una política de difusión y de concientización desde el nivel primario, secundario, preparatorio, y decirle a los niños que hay que hacer deporte, que hay que cuidar el peso, que no hay que consumir tantos dulces, tantos refrescos, que no hay que consumir tanta azúcar. A ver, yo les platico una experiencia personal.
Yo tuve en mi familia un evento muy doloroso. Mis 2 hermanos mayores fallecieron. Uno de ellos falleció de diabetes. No fue una enfermedad que cuidara, él se descuidó. Y fue realmente una etapa muy difícil de su vida, de la vida de su familia y de la vida de todos nosotros. Cuando tú ves de cerca un problema de esta naturaleza, lo que haces es cuidarte. Yo me cuido. Yo me levanto todos los días como hoy aquí en Jalapa. Me levanté a las 5:30 de la mañana y a las 6:15 ya estaba yo en los lagos corriendo. A veces corro 5 kilómetros, a veces 10, a veces me meto al gimnasio. Me peso todos los días. Sé que no debo subir de 76 kilos. Trato de no consumir azúcar, que lo ves, tomo mi café sin azúcar, que además es como se debe tomar el café, de tal forma que no me pongo en condiciones de enfermarme. Me hago mis chequeos cada vez que es posible y gracias a Dios disfruto de una salud excelente. No tengo ningún padecimiento, absolutamente ninguno, y le pido a Dios seguir así. Pero no nada más Dios te da la posibilidad de seguir sano. Tú tienes que hacer lo tuyo, tú tienes que dar lo tuyo para vivir sano. Hablando de este tema de la salud y de esta primicia que nos das sobre este programa que vas a presentar el próximo domingo, bueno, el VIH-Sida es otra enfermedad que ataca no solo a los mexicanos, también a los veracruzanos. Veracruz es un punto importante, lamentablemente, de este padecimiento. Es el que presenta en algunos puntos del estado pues, los mayores índices de padecimiento. Hacen falta medicamentos para atender a pacientes con este padecimiento, con el VIH. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo garantizarles un buen trato? Porque eso es otro tema que se lamentan los enfermos de VIH, que no se les da ese trato adecuado en los centros de salud. Sí, efectivamente, Veracruz tiene una incidencia más o menos alta del problema y durante alguna etapa hubo cierta discriminación, como que no había atención al problema. Recuerdo que se generaron movimientos sociales, protestas de personas que exigían que el Estado atendiera este problema. Lo que tenemos que hacer es tener muy claro cuántos enfermos tenemos con este problema y procurarles cada ocasión que sea necesario, con la temporalidad que los médicos digan. El medicamento es una enfermedad que se puede controlar, que hoy hay mejores medicamentos que antes, una enfermedad que si no se controla es terrible, y también, vuelvo a lo mismo, una política cultural, una política de difusión, una política de información para prevenir la llegada de esta enfermedad, el ataque de esta enfermedad. Estuviste apenas este martes con estudiantes de diversos niveles, sobre todo universitarios, aquí en la capital. ¿Qué es lo que te expresan los estudiantes? ¿Cuál es el sentir? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? Estuve primero con académicos de la Universidad Veracruzana en el diálogo acerca del futuro de la universidad. Después me reuní con estudiantes de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Jalapa, de la Universidad de Anáhuac también, y me preocupó muchísimo que la preocupación básica de los estudiantes, de todos, sea el tema de la seguridad. No es posible que estemos en Veracruz en una situación de tan alto riesgo como para que los propios estudiantes, en lugar de estar pensando, y no los critico a ellos, critico la situación y critico a quienes son los responsables de la situación, en lugar de estar pensando en el futuro laboral, en cómo mejorar sus capacidades académicas, sus capacidades intelectuales, su conocimiento, estén aterrorizados por la inseguridad. Claro, también están preocupados los estudiantes de la UB por el futuro de la universidad, por la necesidad de tener buenos laboratorios, buenas aulas, buen material didáctico, apoyarlos para el posgrado, apoyarlos para que haya deporte de manera institucionalizada en la universidad. Es una preocupación que manifiestan. Y hay realmente en Jalapa y en muchos otros lugares del estado una gran inconformidad por el tema de la Universidad Veracruzana. La gente está muy disgustada. Aún los que no tienen familiares en la universidad sienten que se ha agraviado a la Universidad Veracruzana, sienten que el gobierno del estado indebidamente ha dispuesto de los recursos de la universidad y es una exigencia a la que me uno, a la que me sumo. El gobierno debe pagarle a la universidad de inmediato. No debe seguir el gobierno del estado tirando el dinero en la campaña del PRI. Cada espectacular, cada gorra, cada playera, cada evento masivo que el PRI organiza es pagado por el gobierno del estado. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el gobierno del estado no tenga dinero para pagarle a la universidad, pero sí tenga dinero para financiar la campaña del PRI? Eso no es posible. Por último, Miguel Ángel Yunes Linares, acabamos de observar lo que está sucediendo en el sur de Veracruz. En Chinameca en específico, la población ha tomado el Palacio Municipal, lo tomó, bueno, le prendió fuego a un vehículo, a la planta baja de este Palacio Municipal,
y bueno, pues ante la, llamémosle, complicidad de delincuentes y autoridades municipales, el asesinato de un menor es el detonante. Esto debe de ocurrir en Veracruz, y cómo atenderlo sin menoscabo de que no se deje de atender a las víctimas. A mí me parece que este es el extremo ya. El hecho de que se asesine a un niño de 7 años, que el asesino sea un familiar del presidente municipal priista de Chinameca y que no se le haya detenido de inmediato, me parece realmente inconcebible. Es el colmo de la impunidad, el colmo del encubrimiento. Lo que estamos viendo en Veracruz es un sistema que ya acabó, un sistema podrido, un sistema que realmente no tiene ya respuesta para los veracruzanos, porque cada día es un tema peor. Y este tema del niño de los 7 años nos hace olvidar que apenas en el mes de enero la Policía Estatal desapareció a 5 jóvenes y hasta la fecha no aparecen. Y después desaparecieron 3 en Papantla y ahora asesinan a un niño de 7 años. Y unos días antes habían secuestrado en Minatitlán, muy cerca de Chinameca, a la directora del Hospital General de Minatitlán, una ginecóloga muy querida, a otra ginecóloga, a un médico de 70 años de edad. En Coatzacoalcos, un secuestro diario en promedio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay interés? ¿Por qué los funcionarios del gobierno del Estado no meten la mano para resolver esta situación, que es una situación de emergencia en materia de seguridad? No la meten porque son cómplices. Y eso hay que decirlo, hay que señalarlo, Luis. Muy bien, pues te agradezco como siempre, Miguel Ángel Yunes Linares, el venir al estudio, platicar con el auditorio de En Contacto en el estado de Veracruz, sobre todo presentar esta propuesta en el tema de salud y también sobre otros temas importantes como la seguridad y la educación, que son vitales para que marche el estado como debe. Como siempre, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un corte, una pausa y seguimos en contacto.